Pues aquí hace rato que voy a reeditar este video, a grabarlo otra vez, regrabarlo, pero pues aquí estaban viendo lo de lo que era la marcha pues, a favor del INE, ¿no? Esas modificaciones que quiere hacer AMLO y que muchos lo llevan al plano político, lo politizan al grado de que va a desaparecer el INE, de que va a hacer pasar esto, de que ya se va a acabar la democracia, que se está manipulando a la democracia, cuando realmente, o sea, cada gobierno que llega le hace modificaciones al INE a sus intereses partidistas, ¿sí? Y esto tiene una explicación dialéctica que más adelante lo voy a explicar. La marcha con lo del INE. Pero todos han tocado el INE, todos los gobiernos han tocado el INE. Cada presidente que llega, pues el INE lo han tocado, cada gobierno, cada presidente ha tocado el INE. Claro, sí, obviamente el INE casi siempre se ha tocado en cada gobierno, más o menos, o menos o más. Y eso tiene una explicación dialéctica, que cuando tocas los intereses de una clase política, pues sí, van a hacer cualquier cosa para no perder los privilegios, que es financiar campañas o financiar marchas, claro. Y ahorita que Morena pues tiene el poder ahorita en el gobierno, y ahora y cuando le toquen los intereses a Morena, igual van a hacer lo mismo, ¿me explico? Sí, es una es una cuestión cíclica que pasa siempre. Cuando tocan los intereses de gente poderosa, siempre van a hacer cualquier cosa para defender esos intereses. Y cuando ahorita lo que era antes la oposición morena, cuando tenga poder y le quiten sus intereses, pues también van a hacer cualquier cosa para mantener el poder. Es una cuestión dialéctica, materialista. Así como lo tocó Calderón, lo modificó Peña Nieto. Y saben lo que más me choca, lo que más me molesta es que mientras entre nosotros, chairos y fifís y todos estos calificativos despectivos, mientras nosotros nos estamos polarizando, nos estamos peleando entre las redes sociales, mientras estamos peleando, protegiendo a políticos, a partidos políticos, mientras nos estamos dando en la madre, los políticos siguen ganando la millonada, funcionarios, gente que también está en el INE que ganan miles de pesos. Esa es la cuestión, que mientras nosotros nos estamos dando la madre, nos estamos polarizando entre mexicanos, la clase política no pierde privilegios, no pierde lujos, o sea, se sigue manteniendo, siguen ganando miles y miles de pesos, siguen teniendo contratos, siguen teniendo ventajas estructurales, sigue habiendo corrupción. Es lo que no se está platicando, que mientras nosotros nos estamos dando en la madre entre fifis y chairos y X, o sea, la clase política sigue igual de corrupta, no pierden privilegios, al contrario, financian movimientos, financian partidos políticos, ¿me explico? Pero si la democracia se ha manipulado siempre.
manipulado la democracia, no chinguen. Más o menos, pero siempre es... Cada presidente que llega hace lo mismo. Así como politizan a la gente de clase media, de igual manera politizan a la gente de clase baja. Lo mismito. Bueno, viene junto con la marcha. Pero ya quiero ir a misa. Son las 2. Sí, ya empezó. Pero ya perdí a mi marido. Sí. Vamos a ver qué. Pues el INE siempre se ha tocado con cada gobierno. Y eso siempre pasa, o sea, y aquí nos mantienen polarizados a favor y te quieren meter en esta dicotomía del bien contra el mal, ¿no? De que si no apoyas de que si no estás a favor del INE, significa que tú eres el enemigo. Y lo mismo pasa con el lado progresista de las izquierdas, ¿no? Si no estás con uno, significa que estás con el otro, ¿no? Significa que a huevo estás con el PRIAN, ¿no? O con el PRI, ¿sí? Entonces, ese es el problema, que el mexicano fácilmente, el mexicano es fácil, es instrumentalizado fácilmente, ¿sí? Con falsas promesas, con puro populismo, tanto de las izquierdas como de las derechas. Pero al final la clase política no cambia, sigue siendo la misma, corrupta. No pierden privilegios, al contrario, ganan más, ¿sí? Siguen saqueando los recursos naturales de México, ¿sí? Se siguen entregando contratos a corporaciones que solamente contaminan y saquean, ¿sí? Entonces, esto es pura forma, pero no hay contexto, ¿sí? No hay una crítica, perspectiva ni nada. Simplemente manipulan la opinión pública tanto de un lado como del otro, ¿sí? Todos con fines políticos. Todos con intereses partidistas, con fines electorales. Ahorita lo está haciendo el PAN, después lo va a hacer Morena cuando pierda privilegios. A rato cuando recupere privilegios el PAN o el PRI, los otros se van. Y es una lucha, y es el cuento de nunca acabar, es el ciclo, el mismo cuento que nunca acaba. Y mientras tanto, vemos que hay mayor desigualdad y de eso no se está hablando. El tema es el INE. O sea, si el INE siempre lo han tocado. Aquí no es de que estoy más a favor de un lado que del otro. No, todos son iguales, toda la clase política es igual. A veces llegan en acuerdos, llegan pactando y así se van. Y así pueden estar organizándose, tirándose hate uno del otro, ¿sí? Pero al final de cuentas los cambios estructurales pues no se hacen. Los cambios reales nada más son cambios, son pequeños parches. Los pequeños cambios son pequeños parches nada más para disimular que se está haciendo algo, ¿no?
como instrumentalizan a la gente, así como instrumentalizan a la gente de clase alta, de la misma manera instrumentalizan a la gente más pobre, con fines políticos o electorales. Pero esto lo hacen todos los políticos, güey. Así es. Esto lo hacen todos los políticos. Todas con fines políticos, fines electorales. Todos han tocado el INE. Y aquí no se trata de que estoy más a favor de un bando que del otro, no, todos son iguales. Aquí es una cuestión de que nos dividen, la clase política nos dividen, hacen que nos rompamos la madre entre nosotros, que nos peleamos, que nos peleemos, o sea, estamos luchando las batallas por ellos, mientras ellos siguen viviendo en la opulencia, llámese del partido que sea, ¿sí? Entonces llevo grabado 5 minutos. Pues sí, te digo. A veces con fines electorales, con fines políticos. Sí, otros con fines de propaganda. Sí, todos con fines de propaganda también, para meterte en esta dicotomía del bien contra el mal, ¿no? De ellos son los malos, nosotros somos los buenos, ¿no? Y por otro lado también lo mismo hace Morena, ¿no? Ellos son los malos, los fifís, los conservadores, y nosotros somos los buenos. ¿Te das cuenta que ambos bandos utilizan el mismo discurso manipulador, el mismo discurso populista? ¿Sí? Yo por eso no, en esta clase de, yo no creo en esta política. En ese tipo de política no creo. O sea, yo por eso yo por eso soy nihilista en ese sentido, en el que viví, en ese contexto en el que se vive políticamente en México. En eso me considero nihilista. O sea, me da igual, no me importa esta clase política, es de puros privilegios, peleándonos entre nosotros, ¿sí? Y aquí exactamente está la iglesia. Aquí, en una cerquita de acá, cruzando la avenida, hay una iglesia. Y hay unos que tienen un güey que estaba un gorro que decía, en una gorra que decía Morena. Hay tanto morenistas y hay como que muchos que son católicos que fueron a la marcha y están ahí mismo. Todos ahorita están conviviendo en la misa. O sea, están sentados viendo la misa. Y dices tú, qué ironía, ¿no? Sí. Y todos saludándose y dándose la paz, todo dándose el saludo de la paz, pero cuando están en las redes sociales tirándose odio y tirándose, te das cuenta que estamos polarizados, estamos totalmente polarizados, ¿sí? Estamos totalmente divididos. En causas sociales estamos divididos. Porque nos han instrumentalizado, porque la clase política nos han instrumentalizado. Al mexicano, sea de la clase media baja, clase media, gente de clase baja, media alta, también son instrumentalizados, ¿sí? Al mexicano se le instrumentaliza, se le politiza muy fácilmente, ¿por qué? Porque la mayoría de los mexicanos apelan a sus sesgos ideológicos, a sus sesgos políticos. Y claro, no ves la otra opinión, es tu verdad contra la verdad de él, contra la verdad de la otra persona, contra la verdad, o sea, cada uno tiene su propia verdad, cada uno se inventa sus propias teorías de conspiración. Ese también es otro problema. Al mexicano se le instrumentaliza con fines políticos de manera fácil, se le politiza muy fácil, se le polariza muy fácil, al mexicano se le polariza muy fácilmente porque tenemos muchos sesgos ideológicos, muchos sesgos políticos que apelan pues a lo que nosotros creemos, a nuestras convicciones, ideología, ¿me explico? Y ahí estamos.
Pues sí. ¿Qué es eso? O sea, nos manipulan. Y todas esas marchas, ahorita lo está haciendo el PAN, todas esas marchas que más nos politizan. ¿Me explico? Ojalá fueran unas marchas para, no sé, para el aumento laboral, para mejorar las condiciones del trabajador. Ojalá fueran marchas así más realistas, ¿no? Pero no, son marchas para proteger privilegios. Eso es, para proteger privilegios. Pero si hubiera ganado Anaya o Meade y hubieran modificado tantito el INE, aquí otra sería lo mismo, estuviera a la inversa. Estuvieran marchando los de Morena, algunos del PT, toda la izquierda, ¿no? Que ha estado siendo instrumentalizada también con fines electorales. Todos los partidos políticos, grupos políticos más bien, son los que instrumentalizan a estas personas, sea de clase alta, sea de clase media, clase baja. ¿Me explico? Son fáciles de instrumentar porque la gente apela mucho a sus sesgos ideológicos, ¿sí? Y ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar. O sea, que le endulcen el oído, es lo que quiere el mexicano. Al mexicano le gusta que le endulcen el oído en una cuestión política. Lo que pasa es que muchos no tienen una crítica perspectiva. Eso es lo que pasa, que no hay crítica perspectiva por ninguno de los dos bandos y se crea una rivalidad, y es lo que se crea, la rivalidad, se crea el fanatismo, la ideología, y eso es lo que nos sigue como mexicanos, como sociedad. Eso es lo que nos perjudica, que nos polarizamos por intereses partidistas que no le importas, que no les interesas. Y así es como mueven a las masas, grupos políticos de ambos extremos. No vinieron más de 500 personas, menos de 500. Muy poquitas personas, pero a ver, esta gente los mueven de manera política. Sí. Siempre hay una cuestión política dentro de marchas. Sí. O sea, yo entiendo que toda manifestación o marcha sean planeadas. Obviamente, yo sé que tienen que ser planeadas, a huevo que sí, yo eso lo entiendo. Pero la cuestión es con qué fines. Para proteger privilegios es lo que nos tenemos que preguntar. Pues entonces, que a veces no sabemos el contexto, sabemos el fondo, pero no sabemos sabemos la forma, pero a veces no sabemos el fondo o el contexto. Sí. Entonces, y a veces, muchas veces hay tergiversación de los medios. Se cuenta que el oficialismo te dice una cosa y la oposición lo interpreta de otra forma, porque hay muchos sesgos ideológicos, hay muchos sesgos que persiguen a intereses políticos, a intereses partidistas. Pues así es la política mexicana. Sí, así es, la política mexicana es muy puerca, es muy sucia, así es. Hay un oficialismo, te dice esto y las noticias oficialistas te dicen una cosa y la oposición cree que es otra cosa, ¿no? O le pone demasiado crema a sus tacos, ¿no? O le pone demasiado, lo ensalza demasiado cuando, oye, sabes que nada más es una pequeña modificación que vamos a hacer para eso, bla, bla.
y la oposición salta como si fuera el fin del mundo, ¿no? Ambos caen en una exageración, en un sensacionalismo. Y claro, la gente, y como eso, la gente se enchila, la gente que apela mucho a sus ideologías, pues claro, se cierran y no ven otra opinión. Es que es eso, es que AMLO va a ser un dictador, es que AMLO va a hacer eso. Te das cuenta que hay matices, ¿no? No solamente hay que rayar en la exageración, ¿no? En el amarillismo, ¿no? De que se va a acabar van a destruir los valores, o van a el exagerar al grado de crearse teorías de conspiración. Y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo instrumentalizados de un lado como del otro, pero vemos que siguen ganando cantidades absurdas de dinero los del INE o los políticos, pero no se hace ningún cambio. Sí, porque si hubiera ganado Anaya como presidente y hubiera hecho alguna pequeña modificación, no hombre, estuviéramos aquí también Morena, que sería la oposición, no, estaría aquí también de la misma manera. Sí. Pues bueno, aquí dejo. Entonces, ¿qué pasa? Que después se quieren meter en una dicotomía del bien contra el mal. Es lo que pasa luego. Que después se quieren meter en esa dicotomía de que si no estás con ellos, estás en contra. Y si no estás a favor del otro, también eres el enemigo, ¿no? Pero bueno, dejo hasta aquí el video y ya.